Bueno, vamos a empezar entonces hoy hablando de esta red. que es una red histórica y vamos a tratar de ver algunas características de las redes como para que nos ubiquemos y dejemos las bases justamente para cuando hablemos de las redes amplias de gran alcance y bajo consumo. Bueno, ¿qué es una red local? Bueno, una red local es, en este caso, la conectividad que nosotros tenemos entre nuestras máquinas fijas que están conectadas a través de cables o a través de Wi-Fi, utilizando el recurso que nos provee la universidad. Entonces, ¿para qué me sirve una red local? ¿O cómo surgió el concepto de red local? Hablo de la historia, eso me tocó vivirlo a mí. Y también la primera solución que surgió. Cada vez que se compraba una computadora, una PC en una organización, había que comprar una impresora. Porque estaba la PC conectada con la impresora. Lo cual, evidentemente, es algo absolutamente ridículo. Entonces, se le colocaba una impresora chorro de tinta a cada PC. Hoy en día, desde hace muchos años también, se comenzó con los conceptos todavía muy rudimentarios de, eh, de redes, que era interconectar a través de, en aquella época era la metodología que se usaba, de un servidor central, que era una computadora un poquito más poderosa que las computadoras de los usuarios, y que esa computadora servidor que era central tuviera un disco rígido corajudo y que tuviera una impresora. Entonces, de una manera más o menos sencilla, digo más o menos sencilla porque hoy en día es muchísimo más fácil de implementar, pero bueno, cada usuario podía usar el disco de la computadora servidor y podía usar la impresora que estuviera conectada a él. Entonces, en lugar de poner impresoras baratas, porque evidentemente si tengo en este laboratorio tengo 7 puestos de trabajo, en lugar de tener 7 impresoras garretongas, pongo una impresora corajuda que me permite imprimir, por ejemplo, en lugar de usar chorro de tinta que es barato, voy a utilizar láser y que imprima rápido. Bueno, me resultaba más barato. Aparte es mucho más fácil proveer de papel a una impresora que proveer de papel a 7 impresoras. Algo tan trivial como lo que estoy diciendo. Claro, bueno, ahí empezamos a aprender los usuarios ciertas cosas. Como por ejemplo, que bueno, en lugar de poner 7 discos rígidos grandotes de 1 tera, bueno, colocaba un disco rígido grandote de 4 tera en lugar de poner 7 rígidos de 1 tera. Digamos que las redes surgieron por razones de crecimiento, de expansión y de bajar costos y aumentar rendimientos. ¿Bien? ¿Está claro el planteo? Bueno, ahí aprendimos de prepo ciertas cosas, como por ejemplo el backup. En una empresa que yo trabajaba, teníamos todo un proyecto en el servidor central y un día el disco del servidor catapultó. Fuimos a buscar a quien se encargaba del mantenimiento y del servicio. No tenemos backup. Con lo cual hubo que reconstituir en aquella época desde disquetes lo que se había hecho. Y fue un trabajo bastante arduo y complejo. Bueno, lección número 1. Y esto es para todos. Backup. Hoy en día tenemos la facilidad de utilizar la nube como backup. A costos reducidos. La tecnología ha cambiado muchísimo, ha mejorado muchísimo. Las empresas se han integrado, es decir, hoy uno puede acceder de una manera bastante sencilla desde una computadora
y me refiero por ahora a este grupo de computadoras que tenemos aquí en el laboratorio, podría acceder de una computadora a un directorio de otra computadora, compartirlo y dar atributos, como por ejemplo para que lea o para que se lea y se escriba. Lo mismo que podemos hacer hoy nosotros con Google Drive o con cualquiera de los discos virtuales que existen. Bien, ustedes están utilizando lo que les ofrece la universidad en cuanto al uso de, de discos virtuales. Sí. ¿Cuál? ¿El de Microsoft o el de Google? Ahora está el de Microsoft. Bien. Antes estaba el de Google, pero sabía que yo terminé el contrato o algo por el estilo, así que... Terminó la facilidad que dio Google en la época de pandemia. Sí. Y nos encontramos justamente en un enero y no podíamos grabar las reuniones de Meet, ni tampoco teníamos la capacidad ilimitada de discos. Sí. Pero que tal, no sé dónde. No novedades, ¿no? No, aún no. Bueno, pero ¿sabes qué? Voy a intentar, voy a reintentar. Bueno, Voy a reintentar. ¿Sí? Entonces estamos planteando cuál es el concepto de... Estamos hablando de redes locales, que fue como comenzaron las cosas. Después empezó a surgir la necesidad de una empresa que tenía por ejemplo, nuestra universidad tiene el edificio Tornavillas, tiene acá al lado el 3IA, tiene el rectorado. Entonces sería bueno que en lugar de tener tres redes, tengamos una red, pero compartimentada. Es decir, que tengamos cada uno de nosotros nuestra red propia, que la manejemos nosotros y que el rectorado tenga su propia red, manejado por ellos, pero que nos podamos comunicar. Y ahí empieza el concepto de intercomunicar redes. Pero claro, nosotros tenemos también funciones ahí en Yapeyú, en San Martín. Entonces ya no es algo que yo tenga la posibilidad de conectarme, inclusive si quisiera, bueno, vuelvo a la historia, lo que se hacía era tirar cables. Ahora, pero ya con Yapeyú se hace un poco más complicado. Ya con los laboratorios que están en el INPI se hace recontra más complicado. ¿Podría tirar cables especiales yo directos, lo que llamaban en una época llamaban líneas directas? Sí. El tema es cuánto me cuestan. Entonces, ahí nos montamos sobre servicios que ya existen. ¿Qué es? Las empresas de conectividad. Que Personal, que Claro, que Movistar. No estoy hablando de telefonía celular, sino que estoy hablando que tienen redes y plan hay un montón de empresas que nos ofrecen el servicio de conectividad. Después de esto, entonces yo digo, bueno, yo voy a empezar a utilizar, qué sé yo, Personal, Fivertel, para comunicarme con el INTI. ¿Puedo? Sí. Ahí empieza a haber otro problema. El problema es, ¿qué pasa si alguien se me monta sobre el cable? Por ahora hablo de cable, porque resulta más fácil. Se me monta sobre el cable y empieza a chusmear lo que yo estoy mandando. Y me modifica notas de alumnos, por ejemplo. Y es un tema sensible. O sea, ahí me aparece, digamos, la idea de conectarnos con otras dependencias que estén en forma remota es el pie para Internet. Red de redes. Vinculación entre las redes que estamos acá en el campus con otras redes que están fuera del campus. Y que lo podemos extender a otro lugar del mundo.
Cuando nos aparece la idea de que alguien pueda chusmear y afectar, nos surge, y aparte, por ejemplo, me voy a anticipar un poquito. Ustedes saben que Netflix en la Argentina es distinto de Netflix en Estados Unidos, con contenidos distintos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo el abono de Netflix, ¿por qué no puedo acceder a los contenidos de Netflix de Estados Unidos? Bueno, no estás en la misma red. Ok, ¿y cómo se dan cuenta que yo soy Netflix de Argentina? Juego con la dirección IP. Por la dirección IP. Entonces, ¿qué pasa si yo lo que quiero primero es acceder a los servicios? Bueno, por ejemplo, Amazon me dice que a la Argentina no envía paquetes. ¿Por qué? Por la dirección IP detecta que somos argentinos. Con lo cual, ¿qué pasa si yo utilizo un sistema de conexión que me haga parecer que estoy en Estados Unidos? Y a su vez que encripte, y vamos a ver que no solamente es encriptar la información, de manera que yo tire, que todo aparezca como que tiro un cable exclusivo, con alta confiabilidad y alta seguridad, y que prácticamente nadie me lo puede llegar a chusmear, que será una red privada virtual, una VPN. Bueno, ese más o menos es el contenido de una parte de la clase. Ustedes lo mencionamos en otra oportunidad, lo reitero hoy. Ustedes se han puesto a pensar de que nosotros cuando nos conectamos desde Windows o desde Linux o desde Mac OS X, con otra computadora, con Zoom, por ejemplo, no sabemos lo que hay del otro lado. Entonces, pareciera que fuera algo milagroso. Está bien, conectar me puedo llegar a conectar. Agarro, tiro los cables, RS232, me conecto, bien. Pero, ¿cómo hago yo para que se transforme lo que yo estoy generando con mi computadora en algo que lo pueda entender cualquier sistema operativo, con cualquier procesador, con cualquier computadora en otro lugar del mundo? ¿No? Ahí se requiere todo un proceso eh, de, llamémoslo, no es el término correcto, pero creo que ustedes entenderán, de traducción. Yo voy a decidir que mis datos van traduciéndose en forma paulatina hasta llegar a lo que quiere el que esté del otro lado del mundo. Bueno, y ese es un proceso que parece milagroso. Si nos pensamos a pensar, si nos ponemos a pensar, es realmente increíble de que se pueda llegar a lograr esa sensación de que estamos trabajando sobre lo mismo. Bien, entonces, ¿qué son las redes locales? Dijimos, para operar dentro de una zona geográfica limitada, permitir que varios usuarios accedan a medios de ancho de banda elevados, proporcionar conectividad continua con los servicios locales, conectar dispositivos adyacentes y compartir recursos. Es decir, lo que nosotros hacemos hoy en día con Google Drive, podría hacerlo yo, porque claro, Google Drive es maravilloso, o el iDrive es maravilloso, o el OneDrive es maravilloso, pero requiere que estemos conectados a Internet. Nos cortan la luz y nos quedamos sin poder trabajar. Entonces, la idea de compartir recursos en computadoras físicas es una idea bastante interesante. Eso es lo que estamos diciendo acá nosotros, conectar dispositivos adyacentes compartiendo recursos. Y después aparece otra LAN, es un término seguramente conocido por ustedes, y acá nos aparece WAN, Wide Area Network, es decir, red de área ancha, amplia. ¿Y qué es la WAN?
¿Y por qué insistimos en la WAN? Porque nosotros nos vamos a dedicar dentro de un par de clases a la Low Power WAN, a las redes amplias de bajo consumo. Entonces, la WAN permite comunicarnos, por ejemplo, con recursos que tengamos en lugares que geográficamente no estén próximos. Bien, lo que dice el IEEE sobre LAN es textualmente un sistema de comunicación que permite intercomunicar entre sí un número de dispositivos independientes dentro de un área geográfica de tamaño moderado sobre un canal de comunicaciones físicos de velocidad moderada. Esto significa que, bueno, ¿qué es moderada? Bueno, evidentemente son generalidades. Normalmente se tiene una LAN dentro de un mismo predio, edificio, campus universitario, etc. Bueno, la WAN, y acá está bastante bien demarcado, es cuando tenemos, por ejemplo, una empresa multinacional en el cual desarrolla un producto en varios lugares del mundo. En cada lugar, por ejemplo, empresas que desarrollan software en la India, en Irlanda y en Buenos Aires. En cada lugar tendrán su LAN, pero a su vez tendrán que interconectar los productos que vayan generando cada uno de las regionales en un servidor central o que vayan compartiendo archivos. Y ese es el concepto de WAN, entonces. El dibujito es bastante explícito. Bueno, las redes privadas virtuales, las VPN, no, se aprovechan del beneficio que nos da Internet. Internet es un mecanismo de comunicación que conecta entre sí distintas redes. Así fue como surgió. Internet surgió en la década del 80 como mecanismo de comunicación, en primer lugar, de locaciones del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Ese fue el origen de Internet. Luego, cuando ellos vieron que podían, el Departamento de Defensa, ir a un nivel superior, liberaron el concepto de conectividad que tenían y lo empezaron a usar las universidades en Estados Unidos. Bueno, y a partir de ahí se difundió, y a partir de ahí pues, las primeras comunicaciones eran muy básicas, típicamente sobre pantalla negra, es decir, que uno se conectaba como bajo un sistema operativo que no era gráfico como tenemos hoy en día. Les cuento una experiencia del año 1990. En ese momento yo trabajaba en el INTI y nos habíamos incorporado a un proyecto multiusuario que lo coordinaba la Universidad Autónoma de Barcelona, en España, como conmemoración de los 500 años de la llegada de Colón a América. Fue un proyecto multiusuario que cada universidad diseñaba un integradito. Y todo eso, en lugar de que cada uno fabricara su propio integradito, todo eso se montaba sobre un integrado más grande. Y a cada universidad se le entregaba, yo lo tengo todavía, se le entregaba el chip completo, pero solamente su parte conectada. Es decir, el pedacito en ese momento del INTI, nos dieron un par de integrados que estaba conectado solamente el pedacito del INTI, a pesar que teníamos todo el resto.
era motivo de un festejo, de un evento, y estoy hablando del año 89, fue algo para nosotros increíble, que desde las computadoras, desde la computadora que teníamos en el INTI, una computadora digital, una empresa que ya hoy en día no existe, nos pudimos conectar con la computadora equivalente, similar, que tenía la Universidad Autónoma de Barcelona, loguearnos, conectarnos en esa computadora y transferir el archivo. Lo cual para nosotros hoy es una recontrapavada, pero en ese momento se produjo unos gritos de algarabía y de festejo, porque era algo que nos parecía imposible. Es decir, no tener que enviar disquetes, sino que cuando ustedes imagínense, nos parecieron siglos de que un archivo que era de más o menos 2 o 3 megas y que tardó unos minutos en transmitirse, porque estaba transmitiendo a velocidades bajísimas, lo que se podía en ese momento, que eran 9600 bits. ¿Cómo? No, porque nosotros habíamos hecho una conexión RS232, sí, digamos que fuimos sin saber los pioneros en lo que era la idea de redes. Nosotros teníamos una conexión RS232 entre nuestro laboratorio de microelectrónica y el centro de cómputos del INTI. Y el centro de cómputos de INTI estaba conectado a lo que se llamaba DECnet. DECnet era la red de computadoras Digital Equipment Corporation, entonces era una red muy primitiva que tenían las computadoras digital. Entonces, primero conectarnos RS232 como si fuera una terminal a la computadora central, y la computadora central estaba vinculada a través de un nodo de baja velocidad con la red de computadoras digital, que había muy pocas en el mundo, y así llegamos a conectarnos primero nos logueamos en la computadora de Barcelona, lo cual ya eso fue un logro. Y después transmitir el archivo, y que después de un par de minutos nos apareciera el prompt de que había, por supuesto, que sobre pantalla negra, ¿no? Y que nos apareciera el prompt de que había recibido OK el archivo, era una cosa maravillosa. Lo cual, estamos hablando de poco más de 30 años, lo que estoy diciendo es una recontra pavada. Bien. Entonces, acá tenemos entonces la idea de lo que es una VPN. Entonces, ¿qué es una VPN? Bueno, una VPN va a ser una red privada que tenemos para vincular, utilizando recursos generales, es decir, no es tirar un cable especialmente, sino es utilizar recursos generales, pero dándole nuestra seguridad y nuestra garantía de que la información va a llegar en forma estable, confiable, y aparte que no se va a poder identificar, va a haber privacidad, no se va a poder identificar cuál es la IP real de donde estamos partiendo. Bueno, esto nos vamos a detener un poquito en esto. Entonces, es una red construida sin equipamiento, ya que utiliza la red pública de los cables de telecomunicaciones. Apunta a reducir los costos de Internet Networking de las empresas. Entonces, ¿qué es? ¿Qué nos requiere? ¿Qué nos da VPN? Virtual Private Network. Cifrado y seguridad. Es decir, una VPN usa protocolos de cifrado para asegurar la comunicación entre los dispositivos conectados. Esto garantiza que los datos transmitidos estén protegidos contra posibles interceptaciones y ataques cibernéticos. Es decir, que no me chusmeen lo que está pasando. Hubo antecedentes en otras universidades en los cuales se modificaban, así en forma remota, notas
Hubo también otros casos de fraude, pero hubo casos en los cuales se accedían y se modificaban notas. Por medio de una VPN, esto se evita. ¿Dónde tuvieron su gran auge las VPNs? En la pandemia. Porque, por ejemplo, la universidad siguió trabajando en forma remota, pero tuvo que instalarse cada usuario que estaba, por ejemplo, el personal de alumnos que estaba trabajando en su casa, tuvo que instalarse una VPN, porque de vuelta, no podíamos dejar de que los datos del SIU aparecieran para que cualquiera los modificara. Privacidad. Al usar una VPN, los usuarios pueden ocultar su dirección IP real y hacer que su conexión parezca originarse de otro lugar. Es decir, que yo puedo ver Netflix de Estados Unidos. Digamos, esto no es un invento mío, me lo dijo un amigo que es experto en informática y que la esposa trabaja en una multinacional radicada en Estados Unidos. Entonces, utilizando la VPN de la empresa, lo que hacen es acceder a los contenidos propios de Estados Unidos. Ayuda a preservar la privacidad y evitar el seguimiento de actividad en línea por parte de terceros, como proveedores de servicios de Internet y sitios web. Acceso remoto. Bueno, evidentemente lo que estoy diciendo yo de la idea de acceder al contenido de Netflix en Estados Unidos, lo traslado a otra cosa. Por ejemplo, quiero imprimir desde mi casa quiero imprimir en la impresora de la universidad. ¿Lo puedo hacer? Y evidentemente sí, lo puedo hacer. El tema es que, de vuelta, tengo que garantizar de que sea un caño blindado como para que nadie me pueda llegar a meter y se dediquen a utilizar la impresora de la universidad para imprimir cualquier otra cosa. Evitar restricciones geográficas, es decir, que puedo estar trabajando sobre la red de la universidad desde cualquier lugar del mundo. Esto se llama habitualmente tunneling o túneles VPN. Es como, de vuelta, si pusiera un caño desde un lugar del mundo hasta otro lugar del mundo. Y existen varios protocolos de VPN, es decir, hay VPNs gratuitas y hay VPNs pagas. Por supuesto que las gratuitas ofrecen las prestaciones básicas. Lo mismo que nos da Google con su Drive. Si nos da 15 GB de disco, si querés más, pagar. Hay las VPN, tenemos de todos los precios posibles. ¿Es recomendable tener una VPN? Mire, depende de lo que uno quiera hacer. Por ejemplo, si uno quiere descargar música, si uno quiere compartir música, es recomendable que lo haga a través de una VPN. Porque de esa manera estamos también agregando el factor de seguridad que de esa manera bloqueamos cualquier software malicioso que se nos quiere instalar. En los sitios en los cuales se comparten música, videos, etcétera. Buenas. Sí, Perdón, Marcelo. sí. ¿Podremos hablar un minutito con vos o con Juan por el tema final dijiste 3? Ahora o con el bueno. Me esperan 5 minutos que posteo. Dale. Entonces, con esta idea, lo que se busca es, hay VPNs que son profesionales, y ustedes se imaginan, profesionales son caras. Y hay otras VPN, bueno, uno tiene que buscar en las revistas o en las publicaciones de referencia cuál es la mejor solución
precio, calidad. ¿Es recomendable una VPN? Es recomendable. Bien. Bueno, vamos a hablar del modelo ISOSI. Bueno, este es el modelo de capas ISO-OSI. ¿Qué significa ISO-OSI? Parece un juego de acrónimos, porque justamente es las mismas letras en orden inverso. ISO es International Standard Organization y OSI es Open System Interconnection. Es decir, interconexión de sistema de interconexión abierto. ¿Qué significa en este caso abierto? Que cualquiera se puede montar sobre este modelo para incorporarse a lo que sea. Es decir, yo puedo hacer todo una implementación basada en este modelo, absolutamente sí. Yo no estoy diciendo que sea fácil, pero sí se puede hacer. Estas son las 7 capas. Se lo llama también el modelo de las 7 capas, el modelo de cebolla, porque vimos que la cebolla uno le va sacando las capas de cebolla, bueno, también porque lo hace llorar, debe ser cuando uno quiere que funcione. Que arrancan desde la parte de abajo, que es la parte física, es decir, los voltios y los miliamperes, hasta la parte de aplicación, que es la parte que está próxima, al usuario. Por ejemplo, para ver un correo electrónico. Entonces, ustedes piensen que vamos a mandar un correo electrónico desde una PC con Windows, ¿sí? Hasta una PC con Mac, o si no, hasta otra con Linux. Y yo lo puedo leer en cualquiera de los tres. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, la aplicación sería, en definitiva, el correo electrónico. Ver el correo electrónico. Claro, y ahí aparecen todas las etapas de traducción y de enrutamiento. Es decir, cómo hacer que de esta computadora llegue por medio de, pensemos que ahora que no están, son 2 computadoras que están próximas. Si no, pensemos que están a miles de kilómetros. ¿Cómo hacer que un paquete de datos de esta computadora viaje por todo el sistema de conexiones que tenemos en el mundo y termine en el destinatario previsto? ¿Bien? Bueno, ahí es donde enlace de datos, red, transporte, sesión, presentación y aplicación. Vamos a hablar rápidamente de estas cosas, pero fundamentalmente para darles el pie como para que ustedes lo empiecen a leer. Marce, ¿te puedo hacer un comentario? Dígale. No, digo, ya que estás hablando del modelo ISO-OSI, digo, es interesante que los chicos relacionen con lo que tiene que ver con la conectividad propia, no tal vez de los sistemas embebidos como tal, pero sí la conectividad propia entre los distintos dispositivos. Y le pregunto a los dos, no sé si ellos me están escuchando, tanto Luis, Leonardo, no sé si está Martín. Estás equivocado en un 50%. Ok. Son tres. Son 3, Luis, Leonardo y Martín. Sí. Perfecto. Si yo, chicos, les pregunto a los tres, la capa física en lo que sería una comunicación, como bien dijo Marcelo, por ejemplo, entre 2 clientes de correo que lo hacen a través de TLS o IMAP, por ejemplo, POP3, ¿cuál sería la capa física? La Ahí conexión mezclaste dos. de red, en la cual en definitiva tenemos voltios y microsegundos, nanosegundos, y esa sería la conexión física. Digamos, lo que está pegadito al hardware. Bien.
chicos, no se confundan porque ustedes dijeron cable Ethernet. Ahí son dos cosas distintas. Como bien dijo Marcelo, la capa 1 hace referencia a los volts, Dale. amperes, sección de cables y cobre. Se entrecorta, ¿eh? Bueno, despreocupate, Marce, después hago el comentario, digo, porque era una cuestión menor. entrecortó, Así no te Juan. interrumpo. Se entrecortó. Te decía que si querés después hago el comentario, así no te interrumpo innecesariamente con el No, comentario de dale, acá. dale. No, para hacerlo dinámico y rápido, era la capa física es, como bien decía Marcelo, volt, ampere, sección de cables, tipo de cable, diámetro de cable largo, etc. La capa 2 es Ethernet, en el caso en el que estén comunicados por Ethernet, o puede ser Wi-Fi, en el caso en el que estén comunicados por Wi-Fi. La capa 3, en este caso red, sería IP, y la capa 4 sería TCP, y sobre TCP montaríamos por ejemplo, un TLS o un SSL o un IMAP, ¿bien? Pero tengan en cuenta que el modelo ISO OSI se aplica a todas las comunicaciones con las que ustedes vayan a trabajar. Bien, ahí la cierro, Marce, gracias. De nada. Y después lo que vamos a hacer justamente es la equivalencia entre el ISO OSI y el TCP/IP Genial. a nivel de capas. Bueno, gracias, Juan. Este es el modelo entonces. La capa física, la capa de enlace, la capa de red, en la cual la capa de red, como el nombre lo indica, trabaja con direcciones y la mejor ruta para llegar entre dos puntos. ¿Se acuerdan de lo que habíamos hablado de Zigbee? Sí. En realidad, desde ese punto de vista, hay equivalencia entre las tablas de ruteo que se tiene en cada uno de los módulos Zigbee con el ruteo de los paquetes para llegar a destino. Después, la sesión es la comunicación entre hosts, es decir, la vinculación entre los hosts emisor y destino. La presentación es la adecuación de los datos para que los tome la capa de aplicación. Es decir, la capa de aplicación es lo que está más cerca del usuario. Bueno, vamos a hablar de la capa física, que es la transmisión binaria de datos. Cables, conectores, tensiones, velocidad de transmisión. Bueno, acá nos aparece seguramente la idea es que vamos a tener una placa de red en la computadora. Esa placa de red, estamos hablando de la capa física, ¿eh? No me hablen de la dirección IP. Esa placa de red, ¿tiene algún tipo de identificación? Sí. Tiene una dirección que se llama MAC address. Única en todo el universo. Que está incorporada, aun cuando sea una placa integrada en el mother, obligatoriamente tiene que tener su dirección, si no, no funciona. Bueno, eso para la capa física no es invisible, ¿no? Sí, por supuesto, pero está. Esa dirección es única en todo el universo. El IEEE asigna, por ejemplo, a cada fabricante de placas de red, le asigna un conjunto de bits. ¿Se acuerdan de cuando hablamos de SPI y de I²C, que decíamos de que de la dirección de cada dispositivo había una parte que era propio de cada fabricante? Lo mismo cuando hablamos de USB, que dijimos también de que se identificaba. Bueno, para las direcciones, las MAC address también. Ahora, entonces se supone que son un choclo de dígitos
que no existen dos placas de red de igual dirección en ningún lugar del universo. Ahora bien, hay casos en los cuales hay ciertos software que para evitar copias se montan sobre una determinada MAC address. A ver, pensemos una cosita, un momento. Voy a spoilear un poco. Antes hablamos de la dirección IP. La dirección IP es fija. Bueno, No. La dirección IP de esta computadora es distinta acá en la facultad que cuando Leonardo vaya a su casa y se conecte. Entonces, no podríamos, si yo quiero que mi software no me lo copie y use solamente aquel que pagó, no lo puedo montar sobre una determinada dirección IP. Sino que lo tendré que montar sobre una determinada MAC address, sobre una sola computadora. Ahora bien, ¿qué pasa si se me daña la computadora? Me la roban, se rompe. Tengo que comprar una nueva versión del software. Existen placas universales que permiten clonar direcciones MAC. Es decir, copiar direcciones MAC. Justamente pensando en esto. A mí me vendieron un software para esta dirección MAC. Bueno, se me rompió la placa de red, entonces la reemplazo por otra placa de red, que lo que hago es imponerle la dirección MAC de la que tenía cuando compré el software. Entonces decimos, la capa física, cables, conectores, tensiones, velocidad de transmisión. Eso es lo que a los electrónicos más nos gusta. Entonces, especificaciones eléctricas, mecánicas, de procedimiento y funcionales. Esto está, cuando se conecta una PC a una red, la primera identificación que tiene es la MAC address. Se puede, digamos, para resumir, definir el medios físicos por lo que va a viajar la comunicación. Cables de pares prensados, que es lo habitual, o no, como en el caso de RC232, que son cables comunes, coaxil, guías de onda, en la época que existía, fibra óptica, etc. Y después, lo que decía Juan, también las características materiales, componentes y conectores mecánicos. Es decir, el cable de red termina en un RJ45. No es cualquier cable. Y que supuestamente está también definido los colores de los cables en cada una de las ranuritas del conector RJ45. Y también ahí aparecen la parte eléctrica, niveles de tensión, que se van a utilizar para la comunicación. También las características funcionales, cómo es que se conecta y se desconecta un dispositivo a este mecanismo de red. Y también cómo es que se transmite el flujo de datos, es decir, RS232 en definitiva es la capa física. Sobre RS232 yo voy a tener que montar si es comunicación sincrónica o asincrónica. ¿Se acuerdan de eso? Si trabajo con bit start o con el símbolo de sincronismo emitiéndolo cuando no tengo nada que transmitir. Bueno, eso es también lo que hablamos, el flujo de bits a través del medio. Bueno, en el caso de que sea un conector que esté polarizado, y también garantizar la conexión.
¿Cuál era uno de los grandes problemas, por ejemplo, que tenía RS232? Que el conector RS232 estaba polarizado, sí, porque yo no lo puedo poner al revés. Pero no se garantizaba que el primer pin que se conectara fuera el de tierra. Con lo cual, si yo conectaba dos computadoras entre sí con RS232 y tenía la desgracia que estuvieran sobre distintas fases de la red de alimentación, y no garantizaba que conectara primero la tierra, entonces podía ser de que los cables de datos estuvieran elevados con respecto a la tensión de tierra y hubiera una diferencia de potencial entre D más y D menos, entre D más del transmisor y del receptor, de manera que se dañara, y doy fe de que eso pasaba, porque el RS232 no tiene la prioridad de la conexión de tierra. Conectores posteriores tenían algún tipo de particularidad, por ejemplo, como que el encapsulado era la tierra y era lo primero que se conectaba. Bueno, también garantiza la capa física, en la que nos dice si es una comunicación unidireccional o bidireccional, si es una comunicación de uno hacia varios, o de uno a uno, o de cualquiera contra cualquiera. Eso es entonces la característica de la capa física. Bueno, protocolos conocidos, IEEE 1394, Bluetooth, GSM, USB, ADSL, etc. Vamos a hablar ahora de la capa de enlace. Es el acceso a los medios. Es decir, tengo los bits. ¿Cómo voy a procesar esos bits para entrar más arriba? La capa 2 permite la transferencia confiable de los datos a través de los medios. Direccionamiento físico, topología de red, notificación de errores, control de flujo. ¿Qué significa control de flujo? Transmitir, parar. Transmitir, parar. Evidentemente, si hablamos de notificación de errores, ahí se trabaja con algún tipo de aquí sí, protocolo que nos diga qué voy a utilizar. CRC, paridad, etcétera, para manejar la parte de errores. Y la topología de red, que vamos a ver en un ratito qué significa topología de red. Bueno, la capa de enlace de datos proporciona tránsito de datos confiables a través de un enlace físico. Digamos que es el vínculo. Es decir, en realidad, nosotros, este grupo de siete capas, está constituida en dos mitades de 3. No me equivoqué. 7, ya sé que 7 dividido 2 es 3,5. Lo que pasa es que la capa 4 es la que permite vincular las 3 capas de abajo con las 3 capas de arriba. Entonces, acá en la capa de enlace de datos es la que permite los voltios y los miliamperes y los microsegundos que puedan llegar a incorporarse hacia las capas superiores. Entonces, esta se ocupa del direccionamiento físico, del acceso al medio, de la detección de errores, de la distribución ordenada de tramas y del control de flujo. Vamos a ver también que todo esto que estamos agregando no es gratis, sino que a medida que vamos subiendo nosotros en esta escala de capas, le vamos a estar agregando cosas. ¿Qué significa cosas? Bytes adelante y bytes atrás. Es decir, lo cual significa que la trama se va a engordar, pero el paquete de datos va a ser fijo. Así que vamos a estar agregando un conjunto de datos accesorios que nos van a permitir el manejo. Entonces, está entre las capas 1 y 3
como la parte esencial de la creación de los protocolos básicos, ¿no? Para regular justamente la conexión entre computadoras. Tengo acá la posibilidad de hacer segmentación, es decir, si tengo un paquete demasiado grande, lo tengo que segmentar, porque no sea cosa que me... Ustedes imagínense, que lo vamos a ver más hacia el final de este tema, que ustedes imagínense que este medio de enlace va a estar comunicado vinculando un montón de computadoras. Si hay una que se larga a transmitir un paquete demasiado grande, bloquea la comunicación de los demás. Con lo cual, si yo tengo un paquete demasiado grande, lo voy a tener que segmentar y transmitir los segmentos. Y cada segmento que lo transmita es un paquete nuevo. Un paquete nuevo significa que va a tener que competir con todos los demás para transmitir. Con lo cual, lo que hago es, en lugar de tener un tren recontra largo, tener varios trenes más cortos que se pueden llegar a manejar por separado. Acá nos aparece un concepto interesante, que es el concepto de switch. Se encarga de recibir los datos del router y enviar cada uno de esos datos a sus respectivos destinatarios. ¿Qué es un switch? A ver, veamos el siguiente punto de vista. La primera vez que tuve que explicar este tema, hace muchos años, en una universidad, era algo muy primitivo. Lo que se tenían eran zapatillas. Zapatillas en el concepto de la zapatilla eléctrica. Es decir, si yo en una zapatilla hago un corto, me afecta a todo el laboratorio. Entonces, el concepto de zapatilla era, en las primeras comunicaciones que había, se mandaba toda la información a todos los que estaban conectados. Entonces, utilizando un software especial, se llama Sniffer. Entonces, lo que hice fue conectarlo sobre la red de la universidad. ¿Qué es lo que veo? Y ahí me dio terror. Lo que pude ver eran todas las comunicaciones que había en la universidad, hasta del rectorado. Y en un determinado momento aparece, porque lo había dejado programado así, el director de departamento, que se conecta para actualizar el correo electrónico y aparece el nombre de usuario y aparece su clave. Bueno, eso era evidentemente una monstruosidad, porque más que la oficina del director de departamento estuviera en otro lado, por más de que lo que sería el decanato estuviera en otro lado. ¿Por qué? Porque estaba todo, fueron las primeras conexiones que había, todo llegaba a todos lados. Lo cual también era un desperdicio de tiempo, porque yo estaba utilizando ese medio para que me llegaran datos que a mí no me importaban para nada. ¿Qué me importa que el director de departamento se esté conectando al correo electrónico? Estaban mal utilizando el tráfico. El concepto de switch es colocar con un dispositivo con inteligencia que se va a encargar de manejar las comunicaciones que se encuentran por debajo de él. Entonces, por ejemplo, yo pondría un switch para este laboratorio. Entonces ese switch va a saber qué computadoras están en este laboratorio. Y solamente van a entrar y salir de ese switch aquellas comunicaciones que sean para alguna de las computadoras de este laboratorio. Con lo cual optimizo bastante el tráfico. ¿Está claro lo que digo? En la entrada y salida del switch se habla el mismo idioma, ¿no? Digamos, porque Sí. me acuerdo una definición que había ahí, creo que era de gateway, que se Es que otra es cosa. lo mismo, Es pero otra cosa. eh, El gateway lo vamos a llamar nosotros puente. Es decir, el gateway, por ejemplo, el gateway es el que está usando tu hermano en este momento para comunicar internet con LoRa. Es decir, ahí hay
son dos idiomas distintos. El switch es el que se encarga, que recibe Ethernet de un lado y sale Ethernet por el otro. Pero lo que hace es bloquear aquello que no sea para la web. Entonces, a ver, tratemos de entender. Un hub es una zapatilla. Una zapatilla en el concepto eléctrico, ¿no? El switch tiene inteligencia y sabe discriminar si tiene que dejar pasar o no pasar los paquetes. ¿Cómo hace eso? Bueno, en el momento que conecto una computadora, esa computadora se va a identificar y soy yo. Entonces, el switch va a saber, este paquete es correcto que llegue para acá. ¿Cómo? ¿Con la edición? Claro. Pero va a arrancar de la MAC-address y decir, bueno, acá está, yo soy este, y ahí me van a dar un proceso equivalente a lo que era la numeración. Digamos, en realidad es una historia bastante repetida que se busca lo mismo durante el tiempo de conexión. Identificarse y que me den el número. Lo mismo que antes, cuando hablábamos de USB, me daba el número de dispositivo, acá me va a dar la dirección de IP. Pero más arriba me da la dirección. Bueno, acá tenemos la capa de enlace se divide en dos subniveles. El superior, que es el Logical Link Control LLC, que se utiliza con el subnivel de MAC. Con el subnivel de MAC. La dirección de conexión de la placa. Entonces ahí aparece Ethernet, Token Bus y Token Ring, que son alternativas que fueron utilizadas en algún momento por IBM. Oculta las diferencias entre los protocolos del subnivel MAC. Y lo que se busca con esto es el control de flujo, es decir, que los datos pasen o no en forma confiable. El subnivel inferior es el control de acceso al MAC, Medium Access Control. Tiene algunos protocolos importantes como el 802.3 Ethernet y también el Token Bus, y puede o no utilizar, digamos que el subnivel inferior siempre existe y podrá o no existir el nivel superior, dependiendo de lo que se espere. Con el Logical Link Control lo que hago es aumentar la confiabilidad de la comunicación. Ahora vamos a ver la parte de red. Es decir, ahí es donde se dan las direcciones y se define cuál es la mejor ruta. Proporciona conectividad y selección de ruta entre dos sistemas finales y ahí se maneja el enrutamiento. ¿Qué significa el dominio del enrutamiento? Acá estamos partiendo de que los paquetes de datos son de tamaño variable. De vuelta, nadie me está impidiendo de que yo coloque 3 bytes o que coloque 10 kilobytes. Es una barbaridad lo que dije, pero 10 kilobytes. Entonces, lo que se tendrá que hacer es fragmentar y dirigir los paquetes de datos hacia el destinatario. Entonces, acá empieza una idea que es un poco que nos sacude. Entonces, yo estoy generando un paquete de datos y le quiero enviar algo a Google. ¿Cómo hago para saber dónde está Google? Entonces, acá es donde tengo que
comunicarme con alguien que me dice, mira, Google está por allá. Es decir, tendré que tener algún dominio en el cual me digan, esta es la dirección de Google. Con lo cual, bueno, ok. Entonces, a partir de ahí, yo sé, mis paquetes salen con mi dirección de inicio y ya saben cuál es la dirección de destino. Para lo cual, alguien me tiene que decir cuál es la dirección de destino. Es decir, que alguien tendrá que tener todas las direcciones del mundo. Es un punto al cual han tratado de atacar muchísimo los hackers. El lugar en el cual están las direcciones. A ver, ¿quién se acuerda su CPU de memoria? ¿Quién se acuerda de su alias? Esa es una cosa. Ese es el concepto. Yo podría llegar a utilizar la MAC address de mi placa de red para comunicarme. Sí, pero ¿y cómo hago yo para ingresar en algún lugar del mundo y decir, yo tengo 200 computadoras, mandar 200 MAC address? ¿No es más fácil tener, por ejemplo, un switch que diga, yo soy el switch tal, y entonces ese switch sea el que se encargue de distribuir lo que le llegue y que tenga como destino las computadoras que están por debajo de él? Es decir, es mucho más fácil manejarse de esa manera. Entonces, ahí vamos a estar trabajando con el equivalente de la ley. Entonces, ahí lo que dice al final, estos se llaman los dispositivos que facilitan la tarea de enrutar, de guiar y enviar los paquetes de datos, se llaman enrutadores o routers. Entonces, la capa de red hace el enrutamiento de funciones y también puede hacer la fragmentación y el rearmado. Supongamos que tenemos un paquete grandote de datos. ¿Qué se tiene que hacer? Fragmentarlo. Y después enviarlo. Todos esos fragmentos recorrerán el mismo camino hasta el destino. No, no necesariamente. ¿Y van a llegar en el orden correcto? No. Si recorren distintos caminos, no puedo garantizarlo. Bien, entonces, eso es lo que decía ahí, la fragmentación y el rearmado de datos. Cada paquete que yo estoy emitiendo tiene un número. Entonces, el receptor tendrá que tener el buffer suficiente como para ir recibiendo los paquetitos que le van a llegar e ir armándolos en el orden adecuado. Como si fuera el dominó. Bueno, aquí están los firewalls y los switches en capa 2. Eso. ¿De dónde viene el término firewall? Les cuento un poco de la historia. El firewall es un concepto, un criterio que viene de los teatros. Pensemos un teatro de principio del siglo XX. La electricidad era algo relativamente novedoso, no era seguro, y se producía un corto en un teatro en el cual tenemos telas, estoy hablando del escenario primero, ¿no? Entonces ahí tenemos telas, correas, tapizados, muebles, etc. Se produce un corto. Arranca un incendio. Ustedes imagínense un incendio
que agarre las correas que manejan en los telones y todo ese tipo de cosas. Rápidamente va hacia el público. Entonces, lo que se hizo fue un sistema llamado cortafuegos, que dejaba caer inmediatamente un telón de amianto, de asbesto, el que ahora es venenoso, y en esa época se utilizaba. Bueno, lo que hacía era aislar, que se quemaran los actores y se salvaba al público. Bueno, ese es el concepto de firewall. Es decir, el firewall es una protección por hardware de, por ejemplo, cualquier intrusión que se quiera hacer de la zona. Y eso se hace a nivel de la capa 3. Insisto, que esto se hace por hardware. Cuando uno ve firewall en la PC, digamos, como si fuera un software, ¿a qué se refiere eso? Y ya está vinculado al hardware. Es que justamente lo que hace el software lo que hace es vincular el hardware que tiene la PC e impedir que se intrometa dentro, digamos, dentro del hardware de la placa. Está la posibilidad de bloquear cualquier intento de dirección que no esté permitido hasta ese momento. Es decir, y si yo me quiero comunicar con Google, que se abra un canal con Google y cualquiera que quiera entrar lo voy a bloquear por hardware. ¿Con qué pautas, con qué criterios? Eso es lo que determina el software de firewall. Y ese hardware está en la placa de red, no está en el router. Está en el router y está también en la placa de red. Pero fundamentalmente está, el router tiene la opción de firewall. También lo puedo implementar en la placa de red. ¿Puedo repetir, profe, la definición de firewall? El concepto de firewall es bloquear, la traducción sería cortafuegos, por eso le conté la historia del teatro. Entonces, la idea que es que cualquier intento de acceder a nuestra red desde el exterior esté bloqueado por hardware. El router de nuestro proveedor de internet es lo suficientemente poderoso como para que se impida el acceso a través, por ejemplo, de la fibra óptica o del coaxial que llega al internet. Sí. Ojo, ahí la vía más compleja de bloquear es el Wi-Fi. Hoy en día los routers vienen con el Wi-Fi incorporado. Entonces, también tengo que hacer que todas las conexiones de Wi-Fi pasen por el firewall. Bueno, vamos a hablar ahora de la capa de transporte. Bueno, la capa de transporte es la que me vincula las tres capas inferiores con las tres capas superiores. Es que la que se encarga de manejar las conexiones de extremo a extremo. Acá se encarga de comunicar a los hosts, de enviar datos entre los hosts, es decir, entre el host UNSAM con el host Google, por ejemplo. Garantiza la confiabilidad y después mantiene circuitos virtuales. ¿Qué es el concepto de circuito virtual? Es el equivalente de los pipes que hablábamos en su momento en USB, que eran los que nos permitían comunicar dispositivos con el host. Que era como si fuera un caño que los vinculaba sin interferencias. También maneja el control de flujo y detecta y recupera fallas. El transporte
ahora va a vincularse desde la parte de red con la parte de sesión. Entonces, ¿qué es el transporte? Garantiza que los mensajes lleguen a su destinatario sin errores, en la secuencia correcta y sin pérdida de datos. Las capas superiores no se preocupan por la transferencia de datos. Está manejada por las 4 capas inferiores. Y si lo que llega a las capas superiores está limpito. Y ahora se va a vincular, como vamos a ver enseguida, con la capa de sesión. Después de la fragmentación que se produjo en la capa de red. También en la recepción hace el proceso inverso, que es juntar los paquetes ordenados por el número de paquetes. Entonces, la capa esta vincula las capas del nivel de aplicación de la 5 a la 7 con las del nivel físico, de 1 a la 3. Entonces, es la que se encarga de traducir la parte vinculada con la capa física con la parte vinculada con la capa de aplicación. Acá tenemos entonces 2 tipos de paquetes posibles que se trabajan en la capa de transporte, que es el TCP, que el TCP, el Transaction Control Protocol, lo que hace es transmitir y esperar al knowledge. Es decir, que es con confirmación de recepción de datos. Mientras que, ¿se acuerdan lo que era el USB? Disculpen que esté saltando a USB, pero que es algo que tenemos bien afincado. Cuando transmitía un dato, por ejemplo, de una lectura de un disco, se decía, lo leí el dato, ok, mandame otro paquete. Y estaba la comunicación, ¿se acuerdan? De isócrona. La isócrona era, tiro los datos, arreglátela como puedas. Bueno, eso es UDP. Es decir, que UDP no tiene ningún control de error ni de recepción de paquetes. Obviamente es más rápida. Porque no tengo que esperar, piensen que una comunicación de aquí con Sudáfrica, tengo que mandar los datos, esperar que el otro la procese y que me mande el acuerdo. Tiene esos dos modos de transmisión, no hay otro. TCP y UDP. Por uno o por los dos. Ahora vamos a ver la comunicación entre cosas. La capa de sesión. Es decir, es como si yo desde acá me estoy logueando con Google. Algo que... bueno, la verdad que elegir el ejemplo de Google no es el más adecuado. Es el que se encarga de conectar los dos hosts. Y mantener la conexión... No, perdón. Es el que se encarga de mantener la conexión de los dos hosts. Es decir, acá estoy, sigo vivo, acá estoy, sigo vivo. Si se corta la capa de sesión, se desconecta. Una cosa que me quedó pendiente de la capa de transporte es que espero el acknowledge durante un cierto tiempo. Y si no, hay un timeout. En ese timeout lo que hago es reenviar el paquete del cual no tuve el acknowledge. Bueno, la capa de sesión, y acá tiene un conjunto se encarga de mantener y controlar el enlace establecido entre 2 computadoras. Y acá los protocolos que se utilizan son SMTP, FTP. Es decir, el FTP durante mucho tiempo se utilizó equivalente a lo que sería hoy en día en el Google Drive tener acceso a directorios. Bueno, el FTP lo que me permitía, si las empresas de componentes electrónicos lo que hacían era darme un acceso a un servidor FTP en el cual estaban todas las bases de datos. Algo similar a lo que me aparece hoy con acceso a Google Drive.
Bueno, y ahí hay otras siglas que son específicas de la parte de la capa de sesión. Después nos queda la capa de representación de datos. Ahí, acá empezamos a traducir para llegar a la capa de aplicación. Garantizar que los datos sean legibles para el sistema receptor, es decir, para la capa de aplicación. Maneja el formato de estructura de datos, la sintaxis, y entonces en la capa de presentación está entre la sesión y aplicación, de manera, lo que se busca es que el receptor la pueda entender. Y ahí se maneja la semántica y la sintaxis que necesita la capa de aplicación. Entonces la capa de aplicación le dice, mira, yo trabajo con ASCII, o yo trabajo con LCDIC. Entonces esta capa de presentación se encarga de traducir a lo que necesita la capa de aplicación. Por ejemplo, conversión de TCP/IP con IPX y SPX. Son protocolos distintos y acá la capa de presentación se encarga de hacer la traducción. También permite cifrar y comprimir datos, por ejemplo, conversión de ASCII a LCDIC. Aquí se implementa la criptografía, se desencripta y se encripta de acuerdo al flujo de datos, porque piensen que nosotros estamos recorriendo de capa 1 a capa 7, pero después se tiene que recorrer en el receptor de capa 7 a capa 1, para darme la doble. Entonces, acá es donde se desencripta cuando voy de capa 5 a capa 7 y se encripta cuando voy de capa 7 a capa 5. Es decir, que actúa como un traductor universal. Y por último, la capa de aplicación, que es la que se encarga de proporcionar los servicios de red a aplicaciones. Por ejemplo, correo electrónico, transferencia de archivos y emulación de terminales. De la capa de aplicación es la más cercana al usuario, entonces es la que existe con mayor cantidad de protocolos, porque el usuario puede estar manejando correo, navegando, accediendo a otra terminal, hay un montón de cosas distintas. Bueno, por esa razón, la capa de aplicación es la más extensa en cuanto a necesidades. Bueno, y los protocolos más conocidos son NFS, HTTP, ese creo que debe resultar conocido, ¿verdad? Sí. SMTP, FTP, Telnet, POP3 y MAP. Eso también debe resultar conocido. POP3 es para descargar el correo y MAP es Google, que me permite leer el correo y escribir correo, pero dejarlos en el servidor. ¿Preguntas? Yo sí, ya tengo algunos conceptos ahí dando vueltas de otra clase que no estuve. Por ejemplo, esto es capa 2. Ese concepto lo tengo. Sí. Pero no me acuerdo por qué. Porque es la capa de enlace. O sea, Ethernet tiene su trama, tal que cumple con las funciones que dijimos de capa de enlace. Y ese incluye el que llamamos cable Ethernet, está incluido No, el cable Ethernet está incluido en la capa 1. pero entonces como que no tiene nada que ver con Ethernet. Se podría usar otro cable. Sí. Es decir, Marce. Sí, Juan. No, le hago una aclaración muy rápida ahí a Martín, a ver si puedo ayudar un poco. Básicamente lo que él decía recién de cable Ethernet, en realidad nosotros le decimos cable Ethernet porque está asociado a una interfaz Ethernet, pero uno le podría decir cable RJ45. Como bien podría usar una fibra óptica en lugar de un cable, o como podrías usar una ficha DB9 con un cable mallado también si lo quisieras. O sea, eso tiene que ver un poco con la especificación de la comunicación. Lo que dice Martín es que él llama al UTP cable Ethernet. Claro, que en realidad es un cable UTP, Untwisted Pair. Que se usa Marce, telefónica. Sí, Juan.
No, y la última aclaración que le quería hacer a Martín de por qué es capa 2 Ethernet, porque claro, lo que dice es, tengo claro que Ethernet es capa 2, pero no sé por qué. Básicamente tiene que ver con los elementos de conmutación de la red. Vos tenés que tener en cuenta, Martín, que a nivel Ethernet, vos únicamente te vas a poder comunicar en forma local dentro de tu red. No vas a poder pasar por ningún router ni por ningún gateway. Bien, ¿por qué? Porque para eso necesitas la capa 3 que es IP. Por eso es que se dice que Ethernet es capa 2, digamos, porque se comunica a nivel MAC address y no habla IP. Ethernet no tiene IP que es capa 3. Buenísimo. Gracias, Juan. De nada. Bueno, dejamos acá, vamos a tomar un café y seguimos en 15 minutos. Consulta rápida. El router entonces es como un gateway que de un lado habla IP y del otro lado habla. No, la respuesta es no. No. Son dos cosas distintas. A ver, el router. A ver, de vuelta a la pregunta. Según lo que estoy entendiendo, el router de un lado usa el protocolo IP Sí. y del otro el Ethernet para comunicarse con las PCs. No, ¿Por qué? Marce usa el ARP en realidad, o sea, el router usa el protocolo IP de un lado y el ARP, que a través del ARP llega a las MAC address, pero no es que un router habla MAC address directo, Martín. Ok, Son, de vuelta. El router, por un lado, es la vinculación con cualquier otra cosa que esté del lado de afuera del router. Pero para el lado de adentro, tiene que comunicarse con lo que conoce del lado de adentro. Es decir, no me sirve a mí de que a una PC con una placa de red me estén hablando en un lenguaje que no entiendo. Es decir, el router es el que se encarga de traducir lo que es el mundo exterior con lo que es el mundo interior.